Muy bien, buenas noches, estimados colegas. Quiero ver si tenemos todo preparado para salir al aire. Vamos a esperar que nos dé el ok Julio para poder comenzar con nuestra charla de esta noche. Estoy a la espera de ver si tenemos una buena señal. Julio, está recibiendo, está todo ok, ya podemos avanzar. Muy bien, pues estimados colegas, buenas noches, les habla Horacio Escobar a través de la plataforma del canal de cirugía bucal. Todos los jueves nos reunimos a las 22 horas madrileña para poder hablar un poco sobre ortodoncia, ortopedia, ortodoncia y cirugía ortognática. En esta plataforma de difusión que nos reunimos todos los jueves y todos los lunes en charlas en vivo para hablar de diferentes temas. Los días lunes el doctor Olmes con la implantología y la cirugía, y todos los jueves quien les habla para analizar con algunos invitados en ocasiones del tema de la ortodoncia en sus diferentes fases, la ortopedia y la cirugía ortognática. Le doy la bienvenida a todos los colegas que nos acompañan. Ya he visto que está Silvia de Cataluña, tenemos un colega del País Vasco, varios colegas ya que están conectados. Les agradezco la compañía a aquellos colegas que están en otros lugares como Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, que nos acompañan habitualmente. Y también tenemos algunos invitados desde Polonia que nos están siguiendo en todas estas charlas de los días jueves. Les doy la bienvenida, les agradezco la confianza y espero que esta noche tengamos una charla simpática, entretenida. Vamos a hablar sobre la etiología de la curva de Spee posterior. Todos nosotros sabemos lo que es la curva de Spee. Es una cuestión básica dentro de la formación en odontología, pero me interesa que hablemos sobre el tema de la etiología, porque todos sabemos que los tratamientos, cuanto más cercanos sean al tratamiento de la etiología, del factor que desencadena los conflictos, pues mejor será el resultado de los tratamientos, ¿vale? Por tanto, nos vamos a entretener esta noche con la etiología de la curva de Spee anterior y espero no aburrirles. Ya sabéis que podéis participar a través del chat. En cualquier momento vamos a volver al chat y vamos a poder aclarar las dudas que tengamos sobre esta cuestión. Pues sin más historia, nos vamos a ir a la charla. Vamos a buscar ahora la presentación directamente. Y tenemos aquí entonces la etiología de la curva de Spee. Muy bien. Pues en primer lugar, una pequeña definición, aunque ya les digo que todos nosotros sabemos perfectamente de qué se trata esta curva de Spee. Es simplemente una línea virtual, según la definición, desde el primer molar inferior a través de las cúspides vestibulares, recorriendo toda la arcada desde el sexto del lado derecho, pasando por los premolares, caninos, bordes de los incisivos y termina en el sexto del lado izquierdo. ¿Vale? Es una curva virtual, es una línea virtual que une todas las cúspides vestibulares de la arcada inferior. Y esa línea virtual puede ser un recta perfectamente, o puede tener una profundidad, o puede ser invertida, ¿vale? Idealmente, esta curva de Spee que nosotros vamos a analizar, la tenemos aquí en estas imágenes. Aquí tendríamos pues una curva de Spee plana, ¿vale? Es casi una contradicción hablar de una curva de Spee plana. Sin embargo, idealmente debería existir esta curva de Spee plana. Uno de los objetivos del tratamiento de ortodoncia es aplanar la curva de Spee. Y aquí tendríamos una curva de Spee profunda y aquí tenemos una curva de Spee invertida, ¿vale? Nosotros vamos a hablar esta noche sobre la curva de Spee profunda, es decir, sobre la sobremordida. Este aumento del overbite que tenemos en esta imagen del centro de la pantalla, ¿vale? Esto es lo que me interesa tratar hoy. La curva de Spee profunda con aumento del overbite, ¿vale? De esa es la que vamos a hablar esta noche en nuestra charla.
Esta curva, según diferentes descripciones, pues puede ser una con curva de concavidad superior o de concavidad inferior, o puede ser plana, ¿vale? Esta curva favorece, permite la guía anterior, la guía incisiva. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de guía incisiva, la guía incisiva debería de ser de alguna manera personalizada. Quiero decir que una guía incisiva eficaz, eficiente, funcional, va a estar en relación con la curva de Spee. ¿De acuerdo? Si tenemos una curva de Spee plana, una mínima guía incisiva será suficiente como para descubrir los segmentos posteriores. Por lo tanto, el overbite va a estar en relación con la conformación de la curva de Spee. Si tenemos una curva de Spee profunda, vamos a precisar de una guía anterior mucho más larga, mucho más profunda, para poder descubrir los segmentos posteriores, principalmente a nivel del segundo molar, primero y segundo molar, para evitar cualquier tipo de interferencias en los recorridos, en los movimientos de protrusión, en los movimientos de lateralidad, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos el tema de la curva de Spee. Ahora, quiero hacerles un pequeño recuerdo sobre el tema del crecimiento vertical de la cara del paciente. A ver qué me dice César. No está bueno, perdonadme, colegas, me he estado hablando todo el tiempo y no les he presentado absolutamente nada. Gracias, Julio. Veamos si ahora tenemos la presentación en pantalla, ¿no es así? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, continuamos. Les decía que el crecimiento vertical de la cara se puede definir de esta manera: un crecimiento vertical posterior y un crecimiento vertical anterior, ¿vale? Ahora sí, Julio me dice que está todo ok. Perdonadme, disculparme. Las primeras imágenes me las salté. Se me fue la pinza y entonces pues ahora volvemos a la presentación. Les decía que tenemos pues dos tipos de crecimiento vertical de la cara: la parte posterior, ¿vale? Donde está el complejo esfeno-occipital, tenemos un crecimiento vertical y un crecimiento vertical de la rama. Ese crecimiento vertical posterior está en relación también con el crecimiento vertical anterior, el crecimiento de la basal del maxilar superior, el crecimiento del reborde alveolar superior y la erupción dentaria de la arcada superior. En la parte inferior tenemos la erupción dentaria, el crecimiento vertical del reborde alveolar y el hueso basal. Por lo tanto, en función de cómo se expresen verticalmente, tanto en la parte posterior como en la parte anterior, pues tendremos caras de diferentes características, ¿vale? Tenemos obviamente esta cuestión regulada por el biotipo facial del paciente, ¿vale? Esto es muy importante desde el punto de vista de lo que va a ser la definición de la curva de Spee anterior. Si tenemos, por ejemplo, un crecimiento vertical de la cara en la parte posterior, en la parte anterior les decía que está compensado ese crecimiento posterior por el crecimiento vertical del maxilar superior, por el crecimiento del reborde alveolar y por la erupción dentaria. Esto lo podemos dividir o definir de otra manera. La erupción la podemos definir como erupción activa, que es la emergencia de la dentición del reborde alveolar; la erupción pasiva, que es el crecimiento vertical del reborde alveolar, ¿vale? Y la erupción activa, la erupción pasiva y el crecimiento de hueso basal van a compensar al crecimiento vertical de la parte posterior de la cara. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos decir entonces que la erupción activa y la erupción pasiva son parte del crecimiento vertical, y esta erupción pasiva existe toda la vida, ¿vale? Por ejemplo, cuando ustedes hacen unas extracciones de un segmento posterior e inferior, al cabo de unos años el reborde alveolar superior desciende completamente y llega a entrar en contacto la dentición superior con el reborde alveolar inferior, ¿vale? No es que los molares se hayan salido del reborde alveolar, no, simplemente el reborde alveolar creció hasta que encontró un contacto con el segmento posterior, y eso es la erupción pasiva. Por lo tanto, la erupción pasiva es una capacidad de crecimiento del reborde alveolar que existe toda la vida, ¿vale? De manera que estas son cuestiones muy importantes a la hora de manifestarse el crecimiento vertical de la parte anterior de la cara. Vamos a ir entonces, vamos a avanzar en la presentación, ahora que están viendo las imágenes.
Vamos a avanzar en la presentación y tenemos entonces el desarrollo del plano oclusal. No me gusta nada este tipo de imágenes que están cargadas de texto porque son muy difíciles de tragar desde el punto de vista del que está mirando esta charla, esta pequeña conferencia que estamos haciendo sobre este tema. Son muy pesadas cuando tenemos muchos textos, pero es muy importante a la hora de entender esta cuestión del desarrollo del plano oclusal. Pensemos entonces cómo es el tema del desarrollo del plano oclusal. A los 6 años erupcionan los primeros molares permanentes, ¿vale? A los 6 años y también comienza la erupción de los incisivos. Antes el paciente tenía una dentición temporal, ¿vale? Que ha mantenido una dimensión vertical de la cara del paciente a través de estos conceptos que les he estado hablando del crecimiento vertical posterior, el crecimiento vertical anterior, hueso basal, reborde alveolar y erupción dentaria. A los 6 años erupcionan los primeros molares y los incisivos y a los 7, 8 años se establece una relación de contacto entre los incisivos superior e inferior y los cestos superiores e inferiores, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos aquí en el establecimiento de esta relación de contacto de las primeras piezas maduras, los primeros molares y los incisivos, ¿vale? Esto es lo que se conoce también como el trípode oclusal. Aquí tenemos, por ejemplo, un plano oclusal con la dentición temporal. Luego van a erupcionar los primeros molares y se va a establecer una relación de contacto entre los molares superiores y los molares inferiores, pero este plano oclusal ya está definido por la dentición temporal, ¿vale? Observen entonces que una vez que se establece la relación de contacto de los cestos y la relación del contacto de los incisivos, se aparece lo que se llama el trípode oclusal, ¿vale? Luego, la cara sigue creciendo verticalmente y las piezas erupcionan, los rebordes alveolares crecen verticalmente y mantienen los contactos dentarios. Durante todo el periodo de crecimiento de la cara hay contacto oclusal gracias a la erupción activa y a la erupción pasiva. Por tanto, cuando se establece esta relación de contacto entre los segmentos posteriores, los cestos y los incisivos, pues se desarrolla un plano oclusal recto, ¿vale? Es decir, tengo un trípode oclusal, los incisivos están en contacto, los molares están en contacto, la cara crece verticalmente y las piezas permanentes encuentran un antagonista. El hecho de que encuentren un antagonista impide que las piezas sobreerupcionen, ya sea en la parte anterior como en la parte posterior. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la relación de contacto de los molares, ya sea la relación de contacto de los molares una clase 1, una clase 2 o una clase 3, los molares siempre están en contacto a través de superficies oclusales. De modo que cuando se encuentran los molares y los premolares, nunca va a suceder que se extruya una pieza superior o una pieza inferior, porque siempre va a tener un contacto con su antagonista, ¿vale? En la parte anterior, cuando se encuentran los incisivos en la fase de erupción, cuando se encuentra el incisivo inferior y ocluye con la fase palatina del incisivo superior, también existe un equilibrio en esta erupción dentaria y por lo tanto se establece un plano oclusal recto, ¿vale? Esto sucedería en aquellos casos en que tenemos una relación dentaria de clase 1. Tenemos una buena relación de los antagonistas en los segmentos posteriores y tenemos una buena relación del incisivo inferior en relación al incisivo superior. Pero ojo que aquí tenemos un pequeño problema. En la parte posterior tenemos unas superficies de contacto, áreas de contacto, unas caras oclusales que van a generar contacto. En cambio, en la parte anterior de la arcada tenemos una relación puntiforme. El borde del incisivo inferior tiene un contacto puntiforme con los incisivos superiores. No es igual que en la parte posterior. Por lo tanto, si el paciente tuviese una alteración sagital de clase 2, por ejemplo, los incisivos inferiores ya no entrarían en contacto con los incisivos superiores. Pero sí, los molares, los premolares tienen contacto a pesar de ser clase 2 o a pesar de ser clase 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el plano oclusal posterior no se altera significativamente si hubiese alguna alteración sagital dentaria. ¿De acuerdo? En cambio, a nivel de los incisivos, tenemos un problema. En cuanto no hay contacto del incisivo inferior con su antagonista, pues podría suceder
que los incisivos se extruyesen, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes de un paciente con un plano oclusal recto, es una clase 1 dentaria, los molares tuvieron una buena relación con su antagonista, los incisivos inferiores encontraron una buena relación con los incisivos superiores, el incisivo inferior entonces encontró un reparo anatómico en donde terminar su erupción, y la erupción pasiva ha ido compensando el crecimiento general de la cara. Ahí tenemos una buena relación de Berget, tenemos una buena relación de Overbye, tenemos un plano, una curva de Pi completamente recta, lisa, plana, y una buena relación de Berget y de Overbye. ¿Vale? Esto sucede, entonces, gracias a que el paciente tiene una clase 1 dentaria. ¿Vale? No me refiero a la clase 1 alveolar, ni me refiero a la clase 1 esquelética, me refiero simplemente a la clase 1 dentaria, ¿vale? En cambio, aquí empezamos entonces con la etiología. Decía entonces que en ausencia de alteraciones sagitales, es decir, en la clase 1, ¿vale? Podría aparecer una sobremordida, un exceso de overbite, simplemente por una alteración en los torques de los incisivos, ¿vale? Podría haber una alteración, una erupción ectópica de alguna pieza, podríamos tener alguna alteración de tipo de las inclinaciones vestíbulo-linguales de todas las piezas anteriores, y por lo tanto podría haber un pequeño aumento del overbite simplemente por una extrusión relativa de los incisivos. Simplemente es un problema de torque, ¿vale? Pero no hay un compromiso de ninguna otra naturaleza, no hay un compromiso alveolar, sino que simplemente apenas un problema en la inclinación vestíbulo-lingual de los incisivos. Esto sería entonces una curva de Spee de origen dentario. ¿Qué es lo que fracasó? ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué se creó esta curva de Spee en una clase 1? Simplemente porque hay una alteración de los torques. Pero verticalmente no hay un exceso de erupción ni de la arcada superior ni de la arcada inferior, sino que hay un aumento del overbite por un cambio en los torques de la dentición, ¿vale? Muy bien, esta sería entonces una curva de Spee de origen dentario. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente de clase 1. Observen que aquí tenemos una clase 1 molar. La relación de los antagonistas de los premolares y de los caninos perfecta es clase 1. Sin embargo, hay una sobremordida por un efecto de cambio en el torque, tanto de los incisivos superiores como de los incisivos inferiores. Probablemente durante la fase de erupción de la dentición mixta, cuando erupcionaron los incisivos inferiores, tuvieron algún problema en la inclinación vestíbulo-lingual y por lo tanto se generó este tipo de sobremordida. Fijaros entonces que en esta imagen que tengo aquí de la dentición he puesto una línea que más o menos lo que pretende es marcar la altura del reborde alveolar de los segmentos posteriores, la altura del reborde alveolar de los segmentos anteriores, y obviamente esto debería ser una curva, pero lo hice una línea recta para destacarlo todavía más, ¿vale? Observen que en este caso no tenemos alteraciones, no tenemos diferencia de altura del reborde alveolar ni en la parte posterior ni en la parte anterior, ¿vale? Quiero decir que si hay algún problema de sobremordida, es solamente de origen dentario, no hay ningún compromiso del reborde alveolar, ¿vale? Esto sería entonces una sobremordida en clase 1 de origen dentario, una curva de Spee de origen dentario. Esto tiene un tratamiento muy simple porque la pura secuencia de arcos, una vez que se metemos en la aparatología, la secuencia de arco va a disminuir el overbite, va a corregir el problema de los torques de los incisivos superiores e inferiores y vamos a solucionar el problema de la curva de Spee, de la sobremordida, con la simple secuencia de arco, con la colocación apropiada de la aparatología, ¿vale? Aquí tenemos al paciente que lleva esta sobremordida y aquí tenemos su teleradiografía y observen el torque de los incisivos superiores y el torque de los incisivos inferiores, completamente retroinclinado del incisivo inferior a 3,5 del plano apogonio, estaba retruido, retroinclinado y le acompañó el incisivo superior. Una clase 1 con sobremordida, ¿vale? Muy bien. En cambio, cuando estamos en la fase de dentición mixta, y el paciente presenta una clase 2 dentaria, la situación es completamente distinta, ¿vale? Los molares y los premolares siempre van a encontrar el reparo del antagonista, siempre van a encontrar, a través de la relación de las superficies oclusales, siempre van a encontrar el contacto con el antagonista. En cambio, los incisivos inferiores no van a encontrar
ningún reparo anatómico que impida la erupción dentaria, el exceso de erupción dentaria y que impida el crecimiento del reborde alveolar. Decíamos que teníamos dos tipos de erupciones, la erupción activa, que es la emergencia de la dentición del reborde alveolar, y la erupción pasiva, que es el crecimiento vertical del reborde alveolar.